El Imperio Zarista URSS, ¿qué es? Es un estado plurinacional y multiétnico que equivale prácticamente a la extensión del antiguo imperio de los zares. Estaba reginada por un solo partido, PQS, establecido en cada una de las repúblicas. El control del Estado por parte del PQS convirtió a la URSS en un Estado totalitario. ¿Qué es el zarismo? Zarismo fue un sistema político que comienza en Rusia desde el 1547 hasta la República de 1917. El zarismo se expandió a Serbia desde 1346 hasta 1371, a Bulgaria desde 913 hasta 1396 y desde 1908 hasta 1946 los zares eran y se proclamaban autócratas, es decir, dueños de todo el poder político y económico. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas nació el 30 de diciembre de 1922 y estaba formadas después de la Revolución de Octubre de 1917, conformada por 4 repúblicas socialistas que eran Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia. Fue un estado federal que se caracterizó principalmente por instaurar un régimen de ideología marxista-leninista, que fue un modelo referencial para los estados socialistas del mundo hasta su caída. Los zares gobernaban con una monarquía autocrática y concentraban todo en el poder. El pueblo presentaba una sociedad semifeudal. ¿Qué consecuencias tuvo? El progresivo declive del país frente al resto de potencias europeas durante el siglo XIX y el primer tercio del XX, hecho apreciable en los adversos conflictos bélicos mantenidos por Rusia desde la mitad del siglo XIX. Guerra de Crimea, Guerra ruso-japonesa y Primera Guerra Mundial. La grave inestabilidad interna expresada en rebeliones campesinas, terrorismo anarquista que fueron duramente reprimidas. Estas revueltas fueron propiciadas por la falta de reformas estructurales, si bien se pretendió llevar a un término algunas. Emancipación de los siervos en 1861, que no afectaban a la sustancia del régimen. Frente a ese inmovilismo, la oposición política no se estructuró en un bloque homogéneo, sino que por lo contrario se fragmentó en múltiples organizaciones. ¿Cómo se terminó el Imperio Ruso? En 1906, durante el reinado del último zar Nicolás II de Rusia, fue promulgada la primera Constitución de Rusia y establecida la Duma Imperial de Rusia. La monarquía rusa fue abolida por la Revolución de Febrero de 1917. En poco más de una semana, en febrero de 1917, en marzo, según el calendario gregoriano, cayó el Imperio Ruso y se estableció el gobierno provisional que llegó a su fin tras la Revolución Dure. La monarquía rusa fue abolida por la Revolución de Febrero del año 1917. La Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra, fue una confrontación bélica centrada en Europa que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio. Recibió el calificativo de mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en 2 alianzas. Por un lado, la Triple Alianza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria, Hungría, Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria. Hungría no se unió
a las potencias centrales, pues Austria, en contra de los términos pactados, fue la nación agresora que desencadenó todo el conflicto. Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Pérdidas humanas y materiales. La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto bélico de escala masiva conocido por la humanidad. Consecuencias económicas. En términos económicos, la Primera Guerra Mundial significó grandes pérdidas de dinero y de recursos. Lo primero fue la destrucción del parque industrial, especialmente el alemán. Consecuencias geopolíticas. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, desaparecieron el Imperio Alemán, Imperio Otomano y Ruso. Consecuencias ideológicas. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial no solo fueron económicas, también fueron materiales. ¿Cómo comenzó la Primera Guerra Mundial? Esta empezó el 28 de julio de 1914. Aunque el imperialismo que venían desarrollando desde décadas las potencias involucradas fue la principal causa, el detonante del conflicto se produjo el 28 de junio de 1914 en Sarajevo con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria a manos de Gavrilo, un joven nacionalista serbio. Este suceso desató una crisis diplomática cuando Austria-Hungría dio un ultimátum al reino de Serbia y se invocaron las distintas alianzas internacionales forjadas a lo largo de las décadas anteriores. En pocas semanas, todas las grandes potencias europeas estaban en guerra y el conflicto se extendió a muchas otras áreas geográficas. El 28 de julio, los austrohúngaros iniciaron las hostilidades con el intento de invasión de Serbia. Mientras Rusia se movilizaba, Alemania invadió Bélgica, que se había declarado neutral, y Luxemburgo en su camino a Francia. La violación de la soberanía belga llevó al Reino Unido a declarar la guerra a Alemania. ¿Cómo terminó la Primera Guerra Mundial? La Triple Entente, compuesta por Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso, se impuso a la Triple Alianza, que agrupaban los imperios alemán y austrohúngaro. Su superioridad militar fue determinante para el final de la guerra. La victoria fue total. El imperio alemán perdió gran cantidad de territorio y fue obligado a pagar una alta indemnización que terminó de abonar en 2010, mientras que los imperios austrohúngaro y otomano fueron disueltos. Oficialmente, la Primera Guerra Mundial culminó el 28 de junio de 1919 cuando se firmó el Tratado de Versalles, que fue lapidario con Alemania, señalado como los responsables de las desgracias originadas por el combate.